Muy buenas a todos, hoy seguimos con la serie teras por hora y lo que tenemos hoy es Chimeramon DG. Lo tenemos en Normal y en Hard. Lo que hicimos fue más que nada, como no hay muchas parties para Normal porque equivale a farmear la entrada, y eso es algo muy tedioso para la mayoría, lo que vamos a hacer va a ser calcular con la misma cantidad de entradas que hicimos en Hard. Voy a hacerla yo particularmente normal, por lo que me va a llevar un tiempito juntar las entradas, y vamos a ver todo lo que fui sacando en una hora de DG. Lo que vamos a tener en cuenta es que esta DG en particular es complicada sacar el pase, no muchos tienen y es difícil buscar party porque es una misión de justamente Chaosmon donde mínimamente necesitas 30 días aproximadamente para hacer la misión de Easy, para hacer la misión de Normal y así desbloquear la DG en Hard y te van dando los pases de forma diaria. Por ende cuesta mucho buscar party, no es algo que te vaya a salir de por sí, pero si vas acumulando pases va a haber un momento donde encuentre gente que también lo haga y vayan a poder juntarse una hora para hacer unos 20, 30 pases e ir quemándolos de a poco. Así que pasamos con el video. Como podemos ver a continuación, lo que tenemos de drop vendría a ser en el normal, es particularmente las Monster Card 5, 6 y 7, 5 de cada una, que esto vendría a ser lo interesante que podemos sacar de la normal. Y bueno, podemos dropear comida, podemos dropear frutas, Digiclone A y caja de huevos, que estos los tiramos igual que los chipset y los atributos. Realmente no sirve mucho sacando el de velocidad, en el que haríamos una cuenta aparte en caso de salir, porque depende mucho del mercado. Y el Digivolve del Milagro, que esto es realmente raro y es bastante caro por lo que tengo entendido. La última vez que me lo dijeron que vendían era 35 teras, pero fue cuando el servidor arrancó. Yo no creo que esté tan caro realmente, pero unos teras podríamos llegar a sacarle. Y lo que vamos a ver en el Hard, que ya el drop es muy diferente, tendríamos sobre todo los backups y las frutas de Yggdrasil. El combo de frango duplo podríamos venderlos en un M cada uno, así que esto va a afectar mucho porque realmente te dan mucha comida, digamos. Algo que hay que aclarar es que tanto en normal como en hard, Chimeramon nos dropea caja mid data. Así que esto se va a ir sumando ronda por ronda. Tendría una tasa del 99% de dropearnos, por ende en cada ronda vamos a sacar una. Si vamos en parte o vamos solos va a afectar mucho a la cuenta realmente. Pero lo que he visto es que en hard no nos han dropeado sellos en 3 horas que hemos hecho. Y en normal me han dropeado una cada tanto. Por ende eso vendría a ser algo raro, pero le va a sumar mucho más normal que al hard. Así que vamos con los resultados. Bueno, y acá con los resultados. Lo que hicimos fue un total de 25 rondas. Por ende tendremos 25 cajas para escanear. Y antes de escanearla tenemos 5 cajas de data mid tradeable. Tenemos 896 combos de frango duplo, que esto realmente se vende. Yo he puesto ayer a vender 3k y medio y me han quedado 500 combos entre una noche nada más. El tema es buscarle el precio realmente de venta. Y sacamos, escaneando esas cajas, un total de 180 combos de frango duplo, o sea, se suma a un total de 1076 combos, por lo que tendríamos 1 tera 76 M, vendiéndolo solo a 1 M cada una. Ahí realmente hay una diferencia con la comida. Sacamos 5 data mid, porque realmente al escanear no nos sale, por ende tenemos a 35 M cada una, tendríamos un total de 175 M sumados a la cuenta. 21 frutas de Yggdrasil a 90 M cada una. Recuerden que tenemos el precio todavía de IDG, eso lo vamos a ir actualizando más adelante, por 1 tera 890 M. Y finalizamos con 12 clones S que vendemos a 10 M cada uno. Yo los voy a vender un poco más baratos para sacármelos de encima, pero ese es el precio que he visto, inclusive más caro también, por lo que tendríamos 120 M. En Quimera Hard en una hora sacaríamos 3 teras 261 M, o ese fue en mi caso. Realmente yo tuve mucha mala suerte porque salen realmente backups. 2 horas posteriores hemos hecho con la misma party y he sacado 5 tandas de backups, que son 5 por 4, 20, por lo que tendremos 20 backups para vender. Y eso hace mucha diferencia. Por ende, estos 3 teras que saqué realmente son muy pocos. La mayoría va a sacar más. Inclusive mi party sacaron por lo menos 2 tandas de backup
En lo mismo que yo saqué las 21 frutas de Brasil y la cuenta de ellos evidentemente dio mucho mayor. Yo, respetando lo que sacamos en la primera tanda, saqué esto y no me parece entre todo un mal precio para el tiempo que estuvimos. Por ende, ahora pasamos al normal y vamos a continuar con las cuentas. Bueno, y estamos en otro día. La verdad, haber juntado los 25 pases fue bastante tedioso. Realmente acá vamos a tener una diferencia muy grande, que es entre lo que sería tradeable y no tradeable. Repito, hay ítems no tradeables, por lo general son las MC, y tenemos ítems tradeables que vendría a ser todo el resto. Por un lado tenemos los ítems tradeables que sacamos 16 data mid a 35 M cada una, sería un total de 560 M solo por esto. Tenemos 353 KFC, tendríamos 353 M, teniendo en cuenta los vendemos a un M cada uno. Nos dropearon 6 sellos de quimera, por lo que tendríamos 210 M adicionales. Y 24 pizzas de las 25 cajas, por lo que tendríamos un total tradeable de 1 tera 147 M. Siguiendo con el loot, en realidad que viene a ser lo que te da esta DG por sobre las demás, que son las Monster Cars, son las 5, 6 y 7. Sacamos 10 Monster Cars 7, por lo que serían 350 M no tradeables. Sacamos 10 MC6, que serían 200 M no tradeables. Y sacamos 5 MC5, que serían 50 M no tradeables. En total tenemos tradeables 1 tera 147 M y no tradeables tenemos 600 M exactamente. Esto nos daría un total de 1 tera 747 M farmeados en una hora, que en realidad estos son la cantidad de pases en Quimeramon normal, y viene siendo no muy rentable, pero es más que nada para el que pretende farmear cartas. Espero que el video les haya gustado. Tardé demasiado porque jamás había encontrado party. En el momento que se dio tratamos de directamente hacerlo de una vez, y es más, dejamos la party fija para quemar los pases que quedan. Espero que el video les haya gustado, que les haya servido, y nos vemos en la próxima.